Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos nuevamente en una clase de cuarto PSU y en esta ocasión trabajaremos la conformación del territorio chileno y sus respectivas dinámicas geográficas. La clase anterior revisamos la expansión económica chilena, que también puede ser considerada como la inserción de la economía chilena en el orden capitalista desde el año 1830 al año 1880 aproximadamente, con sus respectivos ciclos de crecimiento económico, vinculado a la explotación de materias primas, ¿cierto? Con los diferentes yacimientos mineros, a la influencia del libre cambismo como doctrina económica y también a la dependencia de los mercados internacionales que hasta el día de hoy perdura. También las consecuencias de los cambios económicos relacionados a la tecnología, extensión del ferrocarril y líneas telegráficas y modernización de ciudades, con el proceso y el auge de la urbanización en Chile, y también en el ámbito social, con la proletarización de la mano de obra, el surgimiento del empresariado chileno, principalmente después de la Guerra del Salitre o Guerra del Pacífico, y también la diversificación productiva por lo anterior. Lo de hoy día específicamente será, uno, procesos y estrategias de conformación territorial, ¿ya? Y consecuencias del proceso de expansión territorial. Pregunta de inicio de la clase. Una de las primeras preocupaciones, síganme con la lectura, de los gobiernos nacionales en la primera mitad del siglo XIX fue asegurar y expandir la soberanía del Estado, que lo vamos a abordar con más detalle. En concordancia con lo anterior, significativo, expandir y asegurar la soberanía del Estado, las respectivas administraciones realizaron acciones tendientes a, primero, resolver los problemas limítrofes pendientes con Argentina. Es algo muy significativo, pero no está netamente centrado con asegurar y expandir la soberanía nacional. No solamente es eso, muchas aristas más. De expropiar de las zonas agrícolas de la Araucanía, también pasó, pero no está tan orientado al tema de la soberanía. C, anexar islas alejadas del territorio continental chileno, como Isla de Pascua, también podría ser. B, incorporar diversas zonas del territorio al territorio del país. Y A, equipar con arsenal militar a las Fuerzas Armadas. La alternativa correcta es la B, incorporar diversas zonas territoriales al país, no solamente en el ámbito de dejar los límites claros con Argentina, sino incorporar bien la Araucanía, incorporar bien Yanquihue, Isla de Pascua, Chiloé, Tarapacá y Antofagasta, perdón, fue diverso. ¿Por qué era tan importante establecer los límites de nuestro país en el siglo XIX? Por muchos factores. Los más importantes son los siguientes. Una vez que se logra la independencia, ¿se acuerdan? 1818 en Chile y 1816 en Argentina, después en el 24 en Perú, si la memoria no me falla, y el proceso en gran medida en la primera mitad del siglo XIX, estos nuevos estados-naciones en América se fueron configurando y delimitando las fronteras con el principio de utis possidetis, ¿cierto? Que cada país iba a quedar con las fronteras que le había dejado el Reino de España, la metrópolis de España, ¿ya? Por ende, estas fronteras eran poco claras y estas fronteras que eran poco claras potenciaron los conflictos territoriales de las nuevas naciones. Por ejemplo, Brasil-Paraguay, Perú-Chile, Perú-Ecuador, Colombia-Venezuela, también Argentina con Uruguay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por ende estos conflictos territoriales van afectando a las relaciones diplomáticas entre las naciones que estaban recién surgiendo y estaban aprendiendo cómo organizarse de forma solitaria en este nuevo proceso republicano en gran medida, exceptuando Brasil, que era una monarquía constitucional. Entonces, si nos hacemos memoria, Chile en 1818-20 y hasta 1878-79 empezaban Atacama, Copiapó, terminaban Tierra del Fuego y en la Patagonia Oriental, ¿cierto? Cuando pasamos la cordillera al lado oriental, al lado de Argentina. Y era muy importante para el Estado de Chile, después del año 1833, antes de 1833, no era tan importante el tema de la soberanía, era más importante el tema de qué constitución iba a prevalecer y cómo nos íbamos a gobernar, ¿cierto? Si iba a ser un orden pelucón o pipiolo, derecho e izquierda respectivamente. Entonces, después de 1833, el Estado de Chile se da cuenta de la importancia de tener los límites claros para resguardar el territorio nacional y para poder realizar una soberanía efectiva
porque la soberanía efectiva automáticamente traía un progreso económico significativo si adquiríamos nuevos territorios o si consolidábamos los territorios que ya teníamos, como en el caso de Araucanía, Yanquihue o Valdivia, ¿ya? Y la forma de aplicarlo, que también lo vamos a abordar dentro de esta clase, fueron variadas. Por ejemplo, guerras internas, externas, por diplomacia en el caso de Argentina o también por anexión en el caso de Isla de Pascua. Un punto muy importante de por qué era significativo también poder mantener los límites claros dentro del territorio nacional fue lo que promovió el Estado chileno con las misiones científicas después del año 1830, ¿cierto? Donde vino Claudio Gale, Filippi, Lambert y también vino Darwin de forma particular a ver los recursos naturales de nuestro país, su flora, su fauna, su tipo de clima, y así el Estado también podía ver si realmente el territorio que se iba a disputar era económicamente atractivo, que en gran medida todo el territorio que disputó Chile era económicamente atractivo. Pensemos en la zona del norte grande y el norte chico. Una de las principales, cambiando de tema, una de las principales ideas que provocó la pugna entre los diferentes países americanos fue el tema de las constituciones y cómo se establecían los límites, ¿ya? En el caso de Chile, en la constitución del año 1833 dejó un vacío muy grande que lo toma Argentina para poder adjudicarse el tema de la Patagonia en el año 1881, que lo vamos a abordar, con mayor detalle. Entonces, en gran medida lo de hoy día va a ser analizar los diferentes conflictos territoriales y las dinámicas geográficas de nuestro país en el siglo XIX para hacer efectiva la soberanía nacional. Punto número uno es la incorporación de Chiloé y Magallanes, ¿ya? Chiloé fue anexado en el año 1826, ya que después de la independencia de Chile, 8 años después, aún seguían tropas realistas en el territorio de Chiloé y era un peligro latente para Chile continental, se podría decir, y se impulsó en gran medida que una campaña militar para poder expulsar a estos realistas y hacer efectiva la independencia, se podría decir, de Chiloé. Ya Chiloé en gran parte del siglo XIX quedó intacto en temas culturales y sociales porque no dependía tanto del Chile continental, se podría decir. Entonces, el primer punto, 1826, la anexión de la isla Grande de Chiloé y la expulsión de las últimas tropas realistas. ¿Ya? Punto número uno. Punto número dos, el impulso a la colonización de Magallanes con la fundación del Fuerte de Bulnes y la ciudad de Punta Arenas. ¿Ya? En gran medida, esto está orientada al tema de la colonización del sur, que también está en esta diapositiva, donde se dieron cuenta que para hacer soberanía efectiva, el presidente Bulnes en el orden conservador teníamos que fundar diferentes ciudades en la zona austral de nuestro país. Claro ejemplo, en Magallanes, la región de Magallanes y también la fundación de Punta Arenas como ciudades claves para poder hacer soberanía y hacer presión a nuestros hermanos argentinos, ¿ya? Eso tanto en el año 1843 como en el año 1849, los dos fueron en el gobierno de Manuel Bulnes, ¿cierto? Los diseños de Manuel Bulnes, el diseño de Manuel Bulnes. Después de eso, se inicia la ley de colonización en 1845, impulsada por el Estado de Chile, para intentar colonizar zonas que los chilenos no querían vivir. Por ejemplo, un chileno de 1845 no quería vivir en Valdivia, en Yanquihue, menos en Magallanes por las condiciones climáticas y porque el trabajo era bastante reducido. La zona central y la zona norte, en cierta medida, eran las condiciones óptimas para vivir. Por eso, si los chilenos no querían vivir en esa zona, el Estado tenía que colocar gente para hacer soberanía efectiva. Por eso empieza el tema de la inmigración selectiva en el caso de los alemanes, ¿cierto? El Estado promovió y inyectó recursos para que en esas zonas, que actualmente existe un legado alemán, pudieran vivir alemanes y pudieran contribuir al desarrollo económico y a la soberanía efectiva dentro del territorio. Eso se vio reflejado tanto en Valdivia como también en Yanquihue, donde realizaron prácticas como agropecuarias, agricultura y también temas de ganadería y también temas industriales. El tema de la cerveza también es muy significativo en este ciclo. Y aquí podemos ver diferentes mapas, el mapa de la isla de Chiloé, el tema del Fuerte Bulnes, Punta Arenas y también
Siguiente pregunta. ¿Qué factor explica la colonización del sur de Chile con población europea? Que ya lo acabo de comentar. Eso en esta primera parte. Eso fue en la primera mitad del siglo XIX, perdón. ¿Ya? Esto es la segunda mitad del siglo también XIX. ¿Ya? Todo esto es bastante global. Ya no voy a entrar en detalle tampoco de cada acontecimiento, si no terminamos el próximo año. Por ende, lo ideal sería que vayan rescatando las ideas principales de cada anexión, guerra o también diplomacia. ¿Ya? Que esto ustedes ya lo vieron, esto es un recordatorio. Primero, ocupación de la Araucanía, ¿cierto? El proceso de ocupación de la Araucanía o el proceso de pacificación de la Araucanía comienza en el año 1866 en nuestro país con las primeras expediciones y las primeras campañas militares lideradas por Cornelio Saavedra y que fueron impulsadas tanto por el Estado y también por los privados para poder hacerse soberanía efectiva en estos territorios que eran territorios de indios, ¿cierto? De los indígenas, principalmente de mapuches, ¿ya? Entonces, ocurre una ocupación militar en primera parte y una colonización del territorio mapuche por personas del territorio nacional chileno y también por personas europeas, que en gran medida eran latifundistas, dueños de tierras. Entonces fue impulsado tanto por el Estado y por los privados para realizar posesión de la tierra y también realizar posesión de los recursos que existían dentro de ese territorio. ¿Cómo se vio graficada esta ocupación de la Araucanía y esta ocupación de esta zona ya más al sur del Biobío? ¿Ya? Con la fundación de diferentes ciudades como Temuco, Villarrica, por nombrar algunas, y también por la redistribución de tierras, ¿cierto? Por las reducciones indígenas. Acuérdense, una vez que los mapuches fueron despojados de sus tierras, fueron reducidos a tierras de indios, tierras indígenas que eran tierras precordilleranas, que eran poco fértiles, y por ende los mapuches lentamente fueron siendo víctimas de un proceso de aculturación. Tuvieron que aprender cultura que no era propia de ellos, tuvieron que trabajar la tierra, ser ganaderos, cuando ellos tenían otro modo de vida, ¿cierto? Tuvieron que adecuarse al contexto que estaban viviendo y fueron despojados de sus tierras ancestrales para vivir en tierras que no les correspondían, principalmente tierras poco fértiles. Eso en el ámbito de la ocupación en Araucanía, que hasta el día de hoy es un tema que todavía está en la palestra y un tema tabú, porque se dice que hasta el día de hoy el Estado chileno no ha podido controlar en un 100% la Araucanía y que es una pugna y un desafío pendiente de nuestro país, ya ocupar efectivamente el territorio nacional y ahí existen muchas problemáticas de una postura, de otra, un trabajo recíproco. Respetar el legado de los pueblos indígenas, que el Estado se apropió, que los indígenas también se dieron, y hay pero muchas aristas que también podemos conversar cuando estemos en clases presenciales. Eso en el ámbito de la ocupación de la Araucanía, ¿ya? Después de eso nos vamos a la incorporación de la querida isla de Pascua, ¿ya? O Rapa Nui, que fue una incorporación, en este caso fue una ocupación, esta fue diplomacia y acá fue guerra del Pacífico, ¿ya? Conflicto externo. Entonces la incorporación de Rapa Nui fue en el gobierno de José Manuel Balmaceda en el año 1888, 3 años antes de la Guerra Civil del año 1891, y en gran medida se llegó a un acuerdo con los dueños de la isla para poder dominar la isla y hubieron diferentes cesiones y concesiones, ¿ya? La más importante fue cuando el Estado le hizo una concesión a la campaña explotadora de la isla de Pascua por 60 años, 20 años, 20 años, 20 años para que explotaran los recursos de Isla de Pascua, ¿ya? Y en gran medida se dice que después del año 1888 el territorio de Isla de Pascua pasa al territorio chileno, ¿ya? Forma parte, pero también tiene una cierta, se puede debatir porque en el año 1916 recién fue incorporada al Estado de Chile como oficialmente y en el año 1982 recién fue declarada provincia de la región de Valparaíso, que ustedes saben que Isla de Pascua depende de la quinta región, ¿ya? Por ende, esta anexión fue significativa, obvio, se anexó más territorio en un territorio, en un espacio geográfico polinésico, ¿cierto? Isla de Pascua está en Oceanía, y
también trajo algunos beneficios económicos, pero bastante menores en comparación con adquirir Antofagasta o Tarapacá. Y ahí la de Pascua no tiene el mismo punto de comparación en ese siglo por diferentes factores económicos principalmente. Eso en el ámbito de la incorporación de la isla de Pascua. Después nos vamos a la fijación o los problemas limítrofes con Argentina, que en gran medida Chile fue la única vez que perdió territorios en el siglo XIX de una forma bastante considerable, como ustedes ya conocen o han escuchado o han leído, y en gran medida este conflicto comienza con lo que yo dije al comienzo de la clase, valga la redundancia. La Constitución de Chile, la Constitución conservadora del año 1833, recalcaba lo siguiente, que Chile comenzaba en Atacama, terminaba en Tierra del Fuego y su límite era la cordillera de los Andes en el oriente y en el occidente era el Océano Pacífico, y eso fue tomado por los argentinos para decir, oye, tú terminas acá, entonces nosotros automáticamente comenzamos en este territorio patagónico que en esa época era poco trabajado. Pensemos en lo siguiente, siglo XIX, Patagonia, el clima bastante desértico, árido, poca lluvia, poca tierra fértil, y esta pugna entre Chile y Argentina comenzó en la primera mitad del siglo XIX, pero termina en la segunda mitad del siglo XIX con diferentes acuerdos diplomáticos, ya que en gran parte de la población que estaba en esta Patagonia oriental, que es la que perdimos, eran argentinos que trabajaban la tierra y en el año 1881, porque Chile estaba en conflicto con Perú y Bolivia por la Guerra del Pacífico, se llegó a un acuerdo diplomático y Chile cede el territorio que para él, para los chilenos en esa época, no era tan significativo, ¿ya? Porque la Patagonia no tenía muchos recursos naturales y la verdad, para hacer soberanía en ese territorio se necesitaban muchos recursos que Chile no tenía porque lo estaba enfocando en la Guerra del Pacífico. Se cede y después, años después, se encuentra gas y petróleo en el territorio de la Patagonia, ¿cierto? Las cosas de la vida. Eso en el ámbito de la fijación de límites con Argentina. Punto muy importante que se me había olvidado. Chile pierde la Patagonia, pero Chile queda con el control del estrecho el estrecho de Magallanes, que es muy significativo hasta el día de hoy. ¿Ya? Eso nunca lo olviden. Y después nos vamos a la Guerra del Pacífico, ¿ya? Guerra del Pacífico, un conflicto bastante largo. Yo les recomiendo ver una serie que se llama Epopeya, la historia de la Guerra del Pacífico, un documental de Rafael Cavada y TVN del año 2008-2009, que son 6 episodios de 45 minutos cada uno y entrega una visión tanto de peruanos, bolivianos y chilenos del conflicto bélico. Ya es muy pero muy entretenido, pueden ver un par de capítulos, es bastante entretenido y didáctico, ¿ya? Para trabajar la Guerra del Pacífico, principalmente en PSU, tenemos que tener presentes las causas que llevaban el conflicto y las consecuencias del conflicto. Aprenderse las campañas militares no es tan significativo. Yo diría que un poquito tiempo perdido. Ya nunca se aprenden las campañas militares, Chile donde ganó. No, ¿para qué? Causas, consecuencias. Causas territoriales, económicas, sociales, consecuencias demográficas, todo el tipo de consecuencias, ¿ya? Por ende, eso va a ser lo que voy a comentar ahora en unos 2 o 3 minutos, ya las causas y las consecuencias de la Guerra del Pacífico. Ya, primero la Guerra del Pacífico fue un conflicto bélico entre Chile, Perú y Bolivia en el año 1879 hasta el año 1883 con el triunfo de Chile, donde en gran medida fue un conflicto por un mineral, ¿cierto? Por el salitre, caliche u oro blanco, ¿ya? ¿Por qué se provocó el conflicto? Por las siguientes causas. Primero, los límites estaban poco claros, ¿cierto? Chile comenzaba en Atacama, pero también comenzaba un poquito más arriba. Bolivia también comenzaba un poquito más abajo en Antofagasta. Perú estaba en pugna con Bolivia, también con Ecuador, y por ende los límites poco claros automáticamente profundizan estas problemáticas diplomáticas entre las naciones. Es el primer punto. Segundo punto, Chile tenía inyectado muchos capitales nacionales en los territorios de Antofagasta y Tarapacá, respectivamente, Bolivia y Perú, respectivamente, porque el salitre era uno de los principales productos exportados en el siglo XIX por América Latina, principalmente por Perú y por Bolivia, porque el salitre era utilizado para pólvora y también utilizado para otros productos como en el caso de la cerámica, ¿ya? ¿Qué otro uso tiene el salitre? Dejo esa pregunta como interrogante. Lo pueden googlear, buscar en páginas confiables, por favor, ¿ya? Entonces, era una zona rica en minerales, Antofagasta y Tarapacá. Habían muchos capitales extranjeros y también había guano que era utilizado como fertilizante natural, ¿ya? También el salitre, uso de fertilizante.
Principalmente en 1870, una de las causas importantes de que lleva a este conflicto bélico fue el pacto secreto entre Perú y Bolivia, que supuestamente, según los peruanos y bolivianos, es un pacto de ayuda mutua, pero en el caso chileno es un pacto de ayuda en un caso bélico que podía afectar la estabilidad política y económica de nuestro país. Por ende, el descubrimiento del pacto, el pacto secreto entre Perú y Bolivia en el año 1874, si la memoria no me falla, fue significativo para también impulsar el conflicto bélico, ¿ya? Otro punto muy, pero muy relevante fueron los diferentes acuerdos que llevó Chile con Bolivia en los diferentes paralelos, ¿ya? El paralelo 23 y el paralelo 25. Chile y Bolivia llegó a un acuerdo muy importante que en esos paralelos entre el paralelo 23 y el paralelo 25 iba a haber una zona compartida económicamente donde Chile y Bolivia iban a obtener ganancias y se iban a repartir equitativamente un 50 y un 50%, ¿ya? Y Chile llega al acuerdo con los bolivianos y les dice, bolivianos, esta es zona compartida, pero tú tienes que comprometerte con algo. No nos puedes subir los impuestos a las empresas chilenas ni a los capitales chilenos durante 25 años. Pasaron 5 años y automáticamente Bolivia sube los impuestos a las salitreras y Chile lo ve como una ofensa y eso también fue parte del conflicto bélico, ¿ya? Muy, pero muy significativo. Promovió el conflicto bélico. Y por último, Chile también veía un peligro de invasión tanto de Perú y Bolivia si se aliaban contra nuestro país, ¿ya? Esas son algunas de las múltiples causas de la Guerra del Pacífico. ¿Quedarán más? Me gustaría que me las pudieran comentar. Consecuencias respectivas después de estos 4 años de conflicto, del combate naval de Iquique, de la campaña militar de Arica, de la campaña de la Puna no sé de dónde, de la Sierra, la campaña militar de Lima, también de La Paz, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias respectivas son los siguientes. Primero, Chile gana la guerra y por ende se queda con el salitre, la principal materia prima que se exportaba en el siglo XIX, y si eres el único país que lo controla, automáticamente las arcas fiscales van a aumentar, ¿ya? Aunque en gran parte las arcas fiscales de Chile tuvieron un aumento significativo, pero gran parte del salitre quedó en manos privadas. Claro ejemplo en John Thomas North, cuando vemos el conflicto de la guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo en el año 1891. Chile obtiene dos territorios, Tarapacá y Antofagasta, que hasta el día de hoy perduran como chilenos. Bolivia pierde la salida al mar, significativo. La economía chilena se dinamiza, ya automáticamente las arcas fiscales no solamente aumentan por el salitre, sino también aumentan porque la economía nacional fue promovida por el salitre, ya en diferentes aristas como agricultura, ganadería. Y por último, Chile queda políticamente estable hasta el año 1929, principalmente con la depresión del año 29, con la caída de la bolsa, ¿ya? Algunas de las consecuencias del conflicto bélico más importante del siglo XX para nuestro país, ¿ya? Por la trascendencia, por el impacto económico y también por la anexión de territorios. Eso en el ámbito de la guerra del Pacífico. Procesos y estrategias de conformación territorial. Ya la diapo de la Guerra del Pacífico y ocupación de la Araucanía es bastante larga porque está el fuerte de la clase en gran medida. La Guerra del Pacífico fue el conflicto más importante del siglo XIX en Chile, como ya lo comenté. Estrategias de conformación territorial. A través de un conjunto de estrategias y políticas del Estado se afianzó la soberanía nacional para así controlar nuevos recursos naturales significativos, no solamente por hacer soberanía de bonito, ya, sino también tener nuevos recursos naturales que puedan promover el desarrollo económico de nuestro país. Primero, por guerra, ¿cierto? Guerra externa, en la guerra del Pacífico, también conocida como la guerra del salitre, ya si les preguntan eso en la pura transición es lo mismo, ya, porque a veces lo preguntan. Guerra interna, la pacificación o la ocupación de la Araucanía, que también lo comentamos desde el año 1860, 66 principalmente al año 1883, la colonización tanto de Valdivia y Yanquihue y de la zona austral después del año 1840, impulsada por Bulnes y también por Manuel Montt, y la diplomacia, ¿ya? Compra de la isla de Pascua en el gobierno de José Manuel Balmaceda y el Tratado de Límites con Argentina en el año 1881. Tres formas: guerra, colonización, diplomacia y la guerra civil en externa y en interna. ¿Qué antecedentes explican la preferencia por una u otra estrategia en cada proceso? ¿Por qué es tan importante la guerra, la colonización y la diplomacia? Otra pregunta PSU.
Desde mediados del siglo XIX, el Estado chileno comenzó a desarrollar una política de colonización tendiente a establecer extranjeros en algunos territorios del sur, principalmente alemanes. Ya los alemanes fueron los que trajeron el Estado de Chile. Algunos llegaron por voluntad propia, por ejemplo, italianos o croatas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones representan o representa una característica de este proceso y de las ideas que lo sustentaban? Punto número uno. ¿Obedeció a la creencia en la capacidad civilizadora de los inmigrantes europeos? Sí. Todo lo que venía de Europa en esa época era mucho más significativo que lo que venía de América Latina. ¿Ya? ¿Eso sigue hasta el día de hoy o no? ¿Se han dado cuenta cuando dicen, ah, eres de Europa, extranjero, de Estados Unidos, extranjero, eres de Perú, Bolivia, Argentina, eres inmigrante? ¿Ya? ¿Permitió el Estado incorporar territorios que serían fundamentales para aumentar la productividad agrícola? Sí, también, principalmente el territorio de la Araucanía, tierra agrícola, tierra fértil, tierra que era mapuche. Y tres, perdón, resultaba fundamental para asegurar la continuidad y comunicación del territorio entre el centro y la zona sur también, ¿ya? Si un país no está conectado, no está interconectado, automáticamente sufre el riesgo de alguna invasión o de una discontinuidad geográfica que Chile la posee por condiciones espacio-geográficas que pueden afectar la soberanía del territorio. Por ende, tener control tanto de la zona centro como de la zona sur era significativo para poder hacer efectiva la soberanía nacional y por ende aumentar el desarrollo económico. Consecuencias de lo que hemos trabajado. Primero, sobre los pueblos indígenas en la zona austral, el exterminio del pueblo Selknam, ¿ya? Que ustedes saben que no solamente fue el único pueblo exterminado por el Estado chileno, ¿cuál más? Llegó casi al exterminio total en la zona austral, piénsenlo. Dos, el Araucanía, sometimiento de los mapuches al régimen de la reducción, es cierto, cuando eran enviados a territorios con tierras poco fértiles, tierra de indios. En el norte grande, ocupación de las tierras aymaras, sí, piensen, eso no lo dije, pero también es como obvio. Si nos vamos a la guerra del Pacífico, todo ese territorio de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, era tierra también de pueblos indígenas que fueron despojados de sus tierras por el conflicto bélico. Algunos fueron llevados a la fuerza, obligados al conflicto territorial, defendiendo a Chile, a Perú y a Bolivia, respectivamente. ¿Ya? Sobre el desarrollo económico, la incorporación de nuevos recursos y zonas productivas, principalmente el salitre, la industria del salitre en Antofagasta y en Tarapacá. Y sobre los países vecinos, firma de tratados limítrofes con Perú y Bolivia que siguen hasta el día de hoy, perduran. Y también la persistencia en los conflictos diplomáticos, no solamente con Argentina, sino tanto con Perú y con Bolivia, pero principalmente con Bolivia por el tema de la salida al mar, ¿cierto? Estos conflictos que trabajamos en el siglo XIX hasta el día de hoy perduran en cierto ámbito. Y algunos de los conflictos militares más importantes del siglo XIX. Primero, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Se me había olvidado comentarla ya. Fue una guerra que se libró después de la instauración de la Constitución del año 1833 entre Chile, Perú y Bolivia. Fue como el origen de la Guerra del Pacífico, primera parte se podría decir. Y principalmente porque Portales y el orden conservador veían en Bolivia y en esta confederación que se había conformado un peligro latente a la soberanía de nuestro país, ¿ya? Por ende, en el año 1837, Diego Portales es asesinado por una sublevación liberal y ese asesinato en el gobierno de turno fue acusado Bolivia y Perú de poder gestarlo y fue utilizado para promover el odio, el entusiasmo, el nacionalismo chileno para ir a la guerra contra Perú y Bolivia, ¿ya? Que es súper sencillo. Chile se va a la guerra contra Perú y Bolivia, va la primera oleada chilena, se firma un tratado de paz, el presidente de la época Prieto no lo valora, no lo da como válido, y después manda al general Bulnes, que después fue presidente de la República, y el general Bulnes domina el territorio de Perú y Bolivia en gran medida y se disuelve la Confederación y Chile queda económica y políticamente estable, siendo una de las potencias principales de América del Sur por la importancia del puerto de Valparaíso. ¿Ya? Era solamente eso como para decirlo, no lo dije. ¿Ya? La guerra contra España, ustedes lo saben, también lo he comentado en clases anteriores, España quería recuperar los territorios de América del Sur y en el año 1865 empezó una campaña militar para recuperar el virreinato del Perú. Perú y Chile se aliaron con la doctrina Monroe, ¿cierto? América para los americanos,
y expulsaban a las tropas realistas del territorio americano, y antes de retirarse las tropas realistas bombardearon Valparaíso, que fue un punto muy importante y afectó en gran medida la economía nacional, porque Valparaíso era el puerto más importante del Cono Sur, ¿ya? Que estaba en pugna con el Callao en el ámbito peruano, ¿ya? Y por último, la Guerra del Pacífico, que sabemos que es el conflicto más importante del siglo XIX y del siglo XIX, y uno de los conflictos más importantes en la historia de nuestro país, diría yo, ¿ya? Si no el más importante, que también lo abordamos con bastante detenimiento. Acá les dejo algunas preguntas para terminar, ¿ya? Preguntas. ¿Qué territorios fueron incorporados a la soberanía del Estado chileno durante el siglo XIX? Ya esas preguntas como de básicas, ustedes ya saben ya. 2. Menciona las estrategias seguidas por los gobiernos conservadores y liberales para expandir la soberanía nacional, también los comenté. ¿Y cuáles fueron las consecuencias respectivas sobre los pueblos indígenas que hasta el día de hoy perduran? ¿Ya? La clase hoy día, jóvenes, fue lo siguiente: trabajar la conformación territorial de nuestro país en el siglo XIX y las diferentes dinámicas geográficas, donde abordamos los conflictos de la incorporación de la isla de Pascua, la colonización del sur como Yanquihue o Valdivia, la diplomacia con Argentina, la guerra del Pacífico, la guerra contra España, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la ocupación de la Araucanía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los conflictos territoriales que vivió Chile en el siglo XIX en gran medida. Eso fue lo de hoy día. Cualquier duda, consulta, dato freak, meme histórico, me lo hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de PCU o de PCU o de Común. Adiós.